Año 1964. España estaba bajo la dictadura de Francisco Franco, quien había tomado el poder tras la guerra civil entre 1936 y 1939. Su régimen era autoritario, nacionalista y fuertemente anticomunista, y durante muchos años estuvo aislado internacionalmente por parte de los países democráticos y del bloque socialista. Sin embargo, en los años 60, Franco estaba intentando mejorar la imagen exterior del régimen y abrirse al mundo. Empezaban a llegar inversiones extranjeras, el turismo despegaba y poco a poco España trataba de integrarse en la comunidad internacional, al menos en lo económico y en lo cultural, aunque no en lo político. El deporte, especialmente el fútbol, fue una de las herramientas más útiles del franquismo para proyectar una imagen positiva de España al exterior y reforzar la unidad nacional dentro del país. En este contexto, la Eurocopa era una oportunidad ideal, un torneo internacional con visibilidad en Europa y con la posibilidad de que el pueblo español se sintiera orgulloso y unido a través de la selección nacional. Pero antes de hablar de todo esto, tenemos que retroceder al año 1960, porque lo que es el torneo de la Eurocopa se había creado en ese año. Pero es que además tenemos que señalar un antecedente clave que afectó a España y sobre todo a Francisco Franco. La Eurocopa fue una idea del dirigente francés Henry, que soñaba con un campeonato europeo de selecciones similar al del Mundial, pero solo entre países de Europa. Se aprobó la creación del torneo en 1958 por la UEFA. La primera edición se jugó en 1960 y se llamó oficialmente Copa de Naciones de Europa. No era como la conocemos hoy en día. Participaron 18 selecciones y los partidos se jugaron a eliminación directa a ida y vuelta, y no había fase de grupos todavía. Y solo las semifinales y la final se jugaban en una única sede fija, en este caso Francia. Las potencias del fútbol occidental como Alemania Federal, Inglaterra o Italia no quisieron participar en esta primera edición. Sí participaron países del bloque socialista como la URSS, Checoslovaquia, Yugoslavia y del otro lado España y Francia. En los cuartos de final de esa primera Eurocopa, el sorteo emparejó a España con la Unión Soviética, y aquí vino el lío gordo. La selección española, dirigido por el técnico Helenio Herrera, estaba dispuesto a jugar, pero Francisco Franco y su ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, se negaron rotundamente a permitir que el equipo viajara a la URSS, y es que la excusa oficial fue la seguridad de los jugadores, pero en el fondo era puramente ideológico. La España franquista no iba a dar legitimidad a un país comunista ni a recibir en casa representantes del régimen soviético. La Federación Española de Fútbol, presionada por el régimen de Franco, renunció al partido y la URSS se clasificó a semifinales y después ganaría el torneo. Y es que la URSS era el símbolo del comunismo internacional que para el régimen franquista representaba el mal absoluto. Durante la Guerra Civil Española 1936-1939, la URSS apoyó activamente a la República Española, con armas nucleares, asesores, etc. Y Franco nunca olvidó ese apoyo soviético a sus enemigos. Y con esto llegaríamos a la Eurocopa de 1964, que participaron 29 selecciones europeas, y como en 1960 se jugó en formato de eliminatoria ida y vuelta, excepto las semifinales y la final, que se disputarían a un único partido en un único país. España fue elegida como sede de la final, semifinal y tercer puesto. Pues bien, en aquel torneo España pasó a la gran final, y el otro finalista, adivinar quién fue. Pues efectivamente fue la URSS. Solamente imaginaos cómo fue el prepartido. Franco de nuevo quería abandonar esa final y dársela a la URSS, sus enemigos, pero optó al final por no ir al estadio. Y es que aquí viene lo fuerte, uno de sus asesores optó por envenenar a los jugadores de la URSS, y es que el problema que había aquí es que Franco tenía miedo de perder aquella final, porque si la URSS ganaba en el Bernabéu, iba a ser un golpe muy duro para el régimen franquista. Finalmente, esa final se jugó y ganó España por 2-1. Jugadores como Luis Suárez Vinamontes, el único Balón de Oro español en 1960, y es jugador del Inter de Milán, el FC Barcelona, entre otros. Jesús María Pareda, delantero también del Barça y que marcó el primer gol de la final. Marcelino Martínez, delantero
del Zaragoza, ex delantero, mejor dicho, fueron los que hicieron historia y le dieron la primera Eurocopa a España en el año 1964. Por cierto, Marcelino Martínez fue el que marcó el gol histórico en el minuto 84, el que le dio el 2-1 a España y que por tanto se proclamó campeona en aquella época. Como dato curioso, en aquella final, cuando España y la URSS empataban a 1 en el minuto 84 y Marcelino cabecea con fuerza y por tanto da la victoria por 2-1, durante muchos años se creyó que el centro fue de Amancio Amaro, pero en realidad fue de Jesús María Pereda, quien dio el pase. ¿Pero por qué esta confusión? Pues porque en el nodo, es decir, el noticiero oficial del régimen franquista que cubrió el partido, no tenía la imagen clara del centro, así que insertaron imágenes de Amancio centrando en otra jugada y quedó como si él hubiera dado la asistencia, y esto se mantuvo durante muchas décadas como la versión oficial, hasta que revisaron las grabaciones completas en los 2000, en el año 2000, me parece a mí, y pues al final tanto lo que es la televisión española y la Real Federación Española de Fútbol confirmaron en 2008 que fue Pereda quien centró el balón a Marcelino. Incluso algunos protagonistas lo sabían y lo habían dicho antes, pero la televisión como que lo manipuló, ¿no? He estado aquí revisando un poco y la verdad es cuanto menos curiosa la historia, la verdad. ¿Consecuencias del partido y de la victoria? Pues a nivel nacional fue la primera gran victoria internacional de España en el fútbol, se creó una nueva generación de referentes deportivos, Franco y el régimen lo convirtieron esta victoria como el símbolo de un nuevo estado fuerte, se utilizó como argumento para reforzar la identidad nacionalista y unir por tanto al país. En cuanto a nivel internacional, pues se mejoró mucho la imagen de España en Europa al demostrar que se podía organizar y ganar un torneo importante. También aumentó mucho el prestigio de la Liga Española y sus clubes. También para los jugadores fueron aplaudidos por el régimen franquista, pero ojo, nunca recibieron ningún premio millonario, como pasa por ejemplo a día de hoy, la última Eurocopa que ganó España en 2024. También muchos jugadores pasaron a ser referentes en sus clubes y en la selección. Y pues al derrotar a la URSS en ese contexto fue leído como un título ideológico del franquismo y sobre todo del comunismo, que aquí en este caso pues salió perdiendo. El gol de Marcelino se convirtió en leyenda, fue el primer gran gol que le da un título de prestigio a la selección española, y la victoria, pues repito, fue usada durante décadas como uno de los logros del régimen, a pesar de que muchos jugadores pues no compartían esa ideología. Debe ser a lo mejor por eso que no le dieron premios a los jugadores. En fin, señores, voy a dejar el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dale like, suscribíos, si es que por supuestísimo no lo estáis. Y con esto me despido, señores. Ya sabéis, ser felices y un saludo. Chao, chao, chao.